A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Eran dos jóvenes que apenas bordeaban los 30 años y sin embargo estaban considerados como dos de los grandes naturalistas y científicos del mundo en aquel momento. El uno se llamaba Aimé Bonpland, francés, y su compañero era Alexander Humboldt, y juntos emprendieron el más importante viaje de carácter científico. Su destino era nuestro continente. No hubo un solo campo de la ciencia que no investigaran a su paso por estas tierras, de un exotismo inimaginable para la Europa de aquel entonces. Al final, Bonpland y Humboldt realizaron el más exhaustivo estudio de suelos, plantas, animales, que nadie nunca hubiera emprendido jamás. Bolívar los llamó los verdaderos descubridores de nuestro continente, y en sus empeños por conocernos mejor, llegaron a la que en aquella época era considerada la más alta montaña del mundo, el Chimborazo. Humboldt y Bonpland, metidos entre las nubes, arrastrándose al borde de precipicios sin fondo, en medio de la nieve enceguecedora, desafiando al frío mortal, ascendieron paso a paso hasta la atalaya del mundo. Los dos exploradores querían llegar al cielo, agarrados a las cornisas heladas y cortantes, resistiendo a los vientos huracanados hechos de alfileres, y subieron tan alto como nunca antes ningún ser humano lo había hecho. Fue un día como hoy, 23 de junio de 1802, y aunque faltaron unos metros para coronar su cumbre, los nombres de Bonpland y Humboldt brillan con luz propia en las cumbres de América y de la ciencia. Lo mejor de la mañana informando para usted. Titulares. Hasta el 31 de diciembre se permitirá circular con licencias de manejo caducadas. Ecuador sexto en el ranking de tarifas eléctricas residenciales. Calendario y nuevos puntos de vacunación en Quito. Pagos de los trámites en el registro de la propiedad son más ágiles. Japón permitirá hasta 10.000 espectadores en los estadios de Tokio 2021. En el segmento de opinión, en Coca-Codo hasta las últimas circunstancias. Más sociedad civil en el Estado, nada de Estado en la sociedad civil. En política internacional, otra farsa electoral. Los editoriales serán de Monseñor Julio Parrilla. No subestimen la relación. Talía Flores, despachar desde la cárcel 4 y amenazar a la fiscal Salazar. ¡Qué vergüenza! Alberto Dajic, Argentina 1, Uruguay 0. Martín Payares, Yunda desesperado colapsa más a Quito. Noticias del día con Carla Sánchez. Hasta el 31 de diciembre se permitirá circular con licencias de manejo caducadas. El director de la Agencia Nacional de Tránsito, Adrián Castro, informó que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 la vigencia de uso de las licencias que caducaron desde el 1 de enero de 2020. La agencia dijo el 21 de julio del 2020 que consta esta decisión para permitir la libre circulación de las personas portadoras de licencias caducadas en el periodo referido. Cuando existan operativos, los usuarios deben indicarlos a los agentes de tránsito siguientes documentos: turno impreso con la fecha en la que intentaron obtener el documento, el pago original de la especie y la licencia caducada o denuncia en el caso de pérdida o robo. Los requisitos para obtener la licencia por primera vez por renovación y duplicados de licencia de conducir que se hayan emitido desde el 1 de enero de 2020 también tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. Ecuador sexto en ranking de tarifas eléctricas residenciales. Ecuador es el sexto de 14 países en América Latina en el ranking de las tarifas eléctricas más bajas de la región para el sector residencial, con una tarifa de $10.47 por kilovatio hora para consumos de hasta 300 kilovatios. Está por debajo de países vecinos como Colombia con $15.23 y Perú de $16.43. Los datos han sido revelados por la entidad Osimergin, organización
organismo supervisor de la inversión en energía y minería, en marzo de 2021. El país con la tarifa más baja es Argentina, aunque el Estado aplica subsidios. Las tarifas promedios en consumo del 2021 en Ecuador son de $10.31 para el sector residencial, $10.44 para el comercial, $7.99 para el industrial y $7.12 para otros que contribuyen los recursos con los cuales se cubren los costos de todo el sector eléctrico. De acuerdo con Danilo Ojeda, coordinador técnico de regulación del control eléctrico de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables ARC, el costo del servicio eléctrico a nivel nacional, que satisface a 5,2 millones de usuarios, asciende a $2.013 millones, los cuales $1.855 millones corresponden al servicio de energía eléctrica, $138 millones representan el servicio de alumbrado público y un tercer rubro es servicio para terceros, que asciende a $19.69 millones, todo en medio de una operación que incluye la generación, transmisión, distribución y comercialización del servicio. En estos costos no están incluidos, de acuerdo con el mandato constitucional, los gastos de inversión incurridos por el Estado en la construcción de la infraestructura eléctrica. Ojeda sostiene que entre 2014 y 2021 no ha habido incremento de las tarifas y que más bien generó un incentivo para el sector industrial en 2018. Sobre el tema, Fernando Salinas, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, coincide con Ojeda en que la energía es competitiva, tanto a nivel residencial como comercial e industrial con respecto a la región. Considera que el cambio de matriz energética que hace Ecuador, que tenga el 90% de la generación eléctrica en fuentes hidroeléctricas, sobre todo desde la entrada del funcionamiento de Coca-Cola Sinclair, ha permitido que la tarifa no se encarezca y reflexiona sobre si continuaremos con energía térmica. El costo sería muchísimo más alto. Este hecho también ha generado que se elimine el déficit tarifario que había antes, agregó. Calendario y nuevos puntos de vacunación en Quito. El Ministerio de Salud publicó el cronograma de vacunación para la semana 21 al 27 de junio de 2021. El calendario también está disponible en el link lugarvacunacion.cne.gov.es. Miércoles 23 de junio para personas de 60 años con cédula par. Jueves 24 de junio personas de 60 años con cédula impar. Viernes 25 de junio personas con 59 años con cédula par. Sábado 26 de junio personas de 59 años con cédula impar y rezagados. Domingo 27 de junio rezagados. En esta semana también serán vacunadas personas de 44 a 40 años con enfermedades agravantes, personas que recibieron la primera dosis de Pfizer o Sinovac entre el 24 y 30 de mayo, personas que recibieron la primera dosis de AstraZeneca entre el 1 y 7 de abril. En los distintos colegios y residencias, Colegio Provincial de Pichincha recibirá a quienes estaban asignados al Colegio Javier Francisco Salazar o Escuela Osvaldo Bacalara, Unidad Educativa Salesiana del Sur. En la Unidad Educativa Matobelle, El Quinche, se inmunizará a las personas asignadas a la Unidad Educativa 3 de diciembre. La Casa Somos San Marcos se vacunará a las personas que deberán recibir las dosis en el Colegio La Providencia, Escuela General Oliori, Colegio San Pedro Pascual. En el ECU 911, Parque Ichimbía, se vacunará a quienes estaban asignados a los colegios Institución Educativa Humberto Vaca Gómez, Colegio Santiago de Guayaquil, Coliseo de la Universidad Central. Se inmunizará a las personas asignadas al Colegio Mejía. La Unidad Educativa Municipal Calderón recibirá a quienes estaban asignados a estas instituciones. Colegio Abdón Calderón. En el Centro de Convenciones Bicentenario recibirán las dosis los ciudadanos que debían hacerlo en Colegio Andrés Bello, Colegio Alfonso del Hierro, Colegio Rumania, Escuela Tarquino Hidrobo, Técnico Salesiano Don Bosco, Unidad Educativa Diario El Comercio, Escuela Roberto Arregui, Unidad Educativa Dr. Manuel Benjamín Carrión, Unidad Educativa Charles Darwin, Colegio Camilo Ponce Enríquez, Colegio Central Técnico, Colegio Luciano Andrade Marín. En la Unidad Salesiana del Norte se inmunizará a las personas asignadas al Colegio San Gabriel, Colegio Juan Montalvo.
pagos en los trámites en el registro de la propiedad son más ágiles. Ahora todos los pagos que se realicen en el registro de la propiedad del Distrito Metropolitano de Quito referentes a trámites se deben hacer únicamente con la emisión del título de crédito sistema financiero. De esta forma, el pago, los usuarios pueden cancelar sus trámites de manera mucho más ágil y rápida a través de las 3 opciones, las cuales son con tarjeta de crédito o débito desde el sistema Sirel, de manera presencial en las instituciones financieras que se encuentran dentro del convenio con el municipio y a través de las plataformas y aplicaciones móviles de las instituciones financieras que te permitan colocar el título de crédito. La entidad, a través de su sitio web www.registrодelapropiedadquito.gov.es, publicó el manual de este proceso de pagos para que pueda ser descargado de la misma manera en los canales oficiales como Facebook, Twitter y el canal de YouTube, que se pueden visualizar con un video tutorial del paso a paso para realizar los pagos, recordando que una vez realizado el pago a través del título de crédito del sistema financiero, no es necesario notificar el mismo por ningún medio, ya que este se valida automáticamente. Finalmente, es necesario recalcar que la institución, con el fin de brindar siempre un servicio eficiente, tiene disponible canales de información como son sus redes sociales oficiales, Facebook y Twitter, @registroquito, y correo electrónico registro.propiedad.quito.gov.es, y sus canales de atención a través de sus turnos virtuales, por lo que es importante que la ciudadanía los utilice para que sus requerimientos sean atendidos de manera ágil y rápida. Japón permitirá hasta 10.000 espectadores en los estadios de Tokio 2021. Las autoridades japonesas decidieron permitir hasta 10.000 espectadores en los estadios de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. La decisión fue anunciada por los organizadores de las Olimpiadas en una reunión con el Ejecutivo nipón, el gobierno regional de la capital y los responsables de los comités olímpicos y paralímpicos internacionales. El anuncio llega el mismo día en el que se levanta el estado de emergencia sanitaria por el coronavirus en Tokio y otras regiones del país, aunque se mantienen ciertas restricciones para prevenir contagios que afectan sobre todo a los horarios de apertura de bares y restaurantes. En línea con las restricciones del gobierno para eventos multitudinarios, hemos decidido establecer el límite de los espectadores en el 50% de la capacidad de los estadios, hasta un máximo de 10.000 espectadores, dijo la presidenta del comité organizador, Seiko Hashimoto. Pero si se declarase un nuevo estado de emergencia o se aplicasen otras medidas de prevención de contagios, se podrían aplicar restricciones en el número de espectadores, incluyendo la celebración de eventos sin público, señaló la exatleta olímpica. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Bienvenidos. Hace pocos días escuchamos las novedades de Coca-Cola Sinclair. Claro, es evidente que el proceso de erosión es imparable. Nadie puede, desentenderse de aquello. Y todos los días hay problemas y el riesgo está ahí. He escuchado a algún técnico y he leído en algún reportaje del periodista Martín Pallares de que cuando el proyecto iba a implementárselo, luego de que habían hecho previamente ya los entendimientos con los financistas y constructores, porque así es el tema, por lo que les voy a decir, no, esto no es un invento. Estoy repitiendo lo que dicen las personas involucradas, pero lo repito poniendo en blanco y negro, si se quiere. Ustedes tienen la palabra, por supuesto.
Cuando la orden del quien ejercía la presidencia de la época dijo, bueno, Coca-Cola Sinclair va, tengo el financiamiento de los túneles, de los chinos, para hacer toda la infraestructura, tenemos una expectativa de tantos miles de megavatios, tenemos una capacidad en la captación de tal cantidad de agua, lo cual vamos a tener abastecimiento suficiente y necesario, y vamos a generar, como dije hace un momento, tantos megavatios. Y claro, pues vamos a ir a buscar clientes en el mundo. ¿Recuerdan ustedes? Vamos a ser exportadores de luz, decía el sujeto en la hora loca de los sábados. ¿Cuándo se les pudo haber ocurrido a ustedes que el Ecuador llegue a un momento como este? Esto es casi una leyenda. ¿Recuerdan ustedes toda esa palabrería cursi? Y por supuesto, pues no podían dejar de decir que la larga noche neoliberal se descuidó del tema eléctrico al extremo de que llegamos a la hora sexto. Sí, pero no decía que hubo estiaje en esa época, es decir, no había agua. Sí, la hora sexto era adelantar una hora para estar mucho más tiempo con horas de luz natural y consumir menos combustible, pues, menos electricidad, pues. Pero bueno, todo esto venía siendo como una especie de referente negativo. Señor presidente, tenemos un problema con el diseño de Coca-Cola Sinclair, de la obra. Se hace. Señor presidente, hay alarmas muy complicadas en cuanto al caudal de los ríos, la situación geográfica, el ritmo de erosión en el sector. Se hace la obra. Señor presidente, no tenemos un informe medioambiental y eso es muy importante para saber cuál es el comportamiento en el lugar. Que se hace la obra. No lo estoy imaginando. Esto comentan las personas que participaron. Y que por supuesto cuando se haga una investigación, pero no en Twitter, una investigación seria, contando con los soportes técnicos, los técnicos tendrán que contarlo y además sacar los documentos que presentaron. Señor presidente, el BID quiere financiar los estudios. ¿Se dan cuenta ustedes, señoras y señores? El BID quiere financiar los estudios. Eso fue publicado en el New York Times. Que se hace la obra, lo hacemos con presupuesto del Estado. Claro, pues. Claro, ¿cómo no, pues? ¿Cómo no van a hacer con presupuesto del Estado que lo maneja él mismo y sus monigotes? Pero obvio, pues. ¿Cómo va a meter a un organismo multilateral de crédito si lo primero que hace un organismo multilateral de crédito es primero analizar el proyecto, el costo-beneficio? Alguien dirá, claro, porque cobran, tienen que cobrar, pues. Sí. Pero además implica una auditoría permanente del proyecto, pues. Entonces, ¿qué organismo puede financiar un proyecto que no tiene estudios? ¿Qué organismo puede financiar un proyecto en un sitio donde cada día la erosión nos va demostrando que va carcomiendo el sector? Entonces, que no vengan. No, imposible. Eso es casi como si de repente se le ocurre a un ministro decir, señor presidente, para evitar los embarques de droga en la exportación de las piñas, por ejemplo, sacándoles, por supuesto, la piña, dejando la corteza y ahí empaquetando la droga. Hagamos un proyecto con la DEA. No. Nada, la DEA, aquí hay soberanía. Más o menos así, ¿no? Bueno, el tiempo ha transcurrido. La central, por suerte, no ha sido recibida.
Va a ser indispensable que nos digan el tema de los seguros, en qué condiciones estaba. Si los seguros tenían reaseguros y si cubrían la totalidad de un posible siniestro como este. Pero ha de pensarse que hay un riesgo en el sitio. Se dice este momento de que cuando se advertía esto era con el propósito de exigir ciertos aspectos técnicos en el diseño de la obra, y eso es precisamente lo que ha fallado. Pero ahí quiero llegar a un asunto, porque es casi como una réplica. Yo no sé si copiaron hacer las cosas mal, o es que es un buen negocio que hagan las cosas mal, para refinanciar, para llegar a acuerdos, para hacer toda un teatro de colgarlos de los pulgares a los constructores, a los contratistas. ¿Cuál fue el problema de San Francisco? Ahora que he visto que se va a parar la central Coca-Codo, yo recuerdo que luego de la feria, de la fiesta, de la farra, con todo incluido, ¿no?, al señor Gras le pusieron una placa en San Francisco, como que realmente eran algo así como de las épocas inmemorables de Hágase la Luz. Y de pronto las filtraciones en San Francisco. Y las filtraciones en Coca-Cola como 7,000 y tantas. Y tuvieron que parar la obra en San Francisco. Entonces hicieron coincidir con un sábado y la hora loca, como lo solía decir en esa época. Hoy queda por identificarla y nada más. Pero en la época decirle eso era un poco más complicado. Pero les caía como anillo al dedo. Dijo, se me van los de Odebrecht, se me largan. A ver un momentito. Al señor se le ocurrió que su palabra tenía que cumplirse y bueno, se cumplía. Y se fueron, pues. No, pues ustedes se encargan de todos los equipos, vehículos, etcétera. No me mueven un dedo. Al poco tiempo se identificó que el apuro de terminarlo sin observar las fallas en el diseño nos llevó a lo que los técnicos dicen, teníamos que necesariamente ir a parar. Y claro, después vino Odebrecht, se pusieron de acuerdo, arreglaron, hicieron un acuerdo de 20 millones, había un arbitraje, la expectativa era 250 millones, de los 20 millones hay una cláusula que dice en ese contrato de arreglo que tuvo el visto bueno del procurador García Carrión, de haber problemas sobre este contrato y el no cumplimiento del mismo, violentando la Constitución, faltó que escriban, citaban como la Cámara de Comercio de Chile para discutir cualquier arbitraje. ¿Qué les parece? Así nomás, tenemos soberanía. Pero claro, cuando regresaron los de Odebrecht, les dieron contratos, les dieron manduriaco, etcétera. Pero además pusieron el billete y las coimas. ¿Por qué las coimas se dividían? Para las campañas y para el bolsillo. Pero ¿quién puede creerles que el tema de las coimas era solo para gastar una campaña? Pues eso es imposible. Pues ese era como decir para los tabacos la campaña. Lo otro es lo que seguramente, y más temprano que tarde, se tendrá que ir o se tendrá que continuar en las investigaciones. Así que lo que hoy ocurre con Coca-Cola en cuanto al tema diseños, el tema de impactos ambientales, todo esto es realmente
muy parecido con lo que ocurrió con San Francisco. La testarudez, pero claro, hay testarudez que deja un beneficio. Sí, porque yo soy testarudo, pero exijo esto, lo de acá, lo de allá. Este es un tema que va a durar a lo mejor menos que otras ocasiones para descubrirlo, y que con toda seguridad, y estamos deseosos que así sea, tendrá que hacerse una investigación prolija, técnica, pero implacable, porque esto cuesta $3.200 millones. No me cabe la menor duda que incluso al momento de iniciar un proceso judicial se tendría que pensar en también establecer un análisis sobre los pagos que tenemos que hacer a los señores chinos. Señoras y señores, qué gusto estar con ustedes. Opinión. Más sociedad civil en el Estado, nada de Estado en la sociedad civil. La sociedad civil es definida como un conjunto de personas que actúan colectivamente persiguiendo un fin específico para el beneficio de ellos y de los ciudadanos. Son grupos que se diferencian de las organizaciones políticas por los fines que persiguen. Los partidos buscan alcanzar el poder político a través de elecciones en un régimen democrático, mientras que las organizaciones de la sociedad civil buscan influir en las decisiones que toman los actores dentro del Estado. Mucho se ha hablado sobre el origen de la sociedad civil y desde las ciencias sociales se ha concluido que su nacimiento es espontáneo. Esto quiere decir que ante una necesidad, una demanda insatisfecha o un evento coyuntural, los ciudadanos pueden formar estos grupos y buscar cambios en la dirección de las políticas de los gobiernos. La historia nos ha dado algunos ejemplos de estas organizaciones, como el Sindicato Solidaridad en Polonia, los grupos de defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, o los colectivos que impulsaron la transición hacia la democracia en Chile. La importancia de la sociedad civil radica en su rol activo para influir en las decisiones de los estados, convirtiéndose en parte de los contrapesos de su poder. Esto incluye sus aportes en la formulación de leyes y políticas públicas, los cuales han sido importantes para desarrollar planes, programas y marcos normativos que responden a las necesidades de los ciudadanos. La relación entre la sociedad civil y el Estado puede ser tensa, pero es fundamental para el funcionamiento del sistema político y la legitimidad de las instituciones del Estado. Un ejemplo de ello es el trabajo de Fundamedios, quienes desde el año 2007 han trabajado por la defensa de la libertad de prensa, expresión y de comunicación en el Ecuador. Desde el año 2016 han venido trabajando en el proyecto denominado Hoja de Ruta, mismo que ha aglutinado a trabajadores de la comunicación, actores políticos, a la academia y representantes de diferentes medios. Todos ellos han realizado diferentes aportes para mejorar la situación de la libertad de prensa en el Ecuador, después de 14 años de hostigamiento y agresiones al trabajo periodístico. Producto de este trabajo, el jueves 17 de junio se presentó el proyecto de ley para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa y comunicación. Esta propuesta de ley fue presentada por el asambleísta Fernando Villavicencio y mi persona, quienes hemos visto en este proyecto la oportunidad de tener una ley de comunicación que proteja a los periodistas, que promueva el pluralismo y fortalezca la libertad de prensa. Más allá de los nombres, lo que importa es que en la construcción de este cuerpo normativo ha intervenido la sociedad civil, complementando el trabajo de los asambleístas. Sin duda alguna, la participación de la sociedad civil fortalece la democracia, permite escuchar directamente desde la ciudadanía las necesidades y propuestas
para mejorar la vida de los ciudadanos. La política sin la participación de los ciudadanos es débil y el rol de la sociedad civil para la construcción de una nueva política cercana a los ciudadanos y con acciones transparentes es vital. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Carter. Inscrita dentro de la misma metodología que con éxito se ha aplicado y se aplica en Siria, en Norcorea, en Irán, en Venezuela, en Bielorrusia, la dictadura nicaragüense, en su emulación vergonzosa del pasado somocista, con toda la anticipación del caso, ha emprendido la cacería y encarcelamiento de sus principales opositores, varios de ellos prácticamente ya postulados como candidatos para enfrentar a la siniestra pareja dictatorial que gobierna Nicaragua. Entre los numerosos detenidos está la más opcionada precandidata, según las encuestas, la señora Cristina Chamorro, hija de Violeta Barrios, quien derrotó en las urnas al dictador Ortega en 1990, y de Joaquín Chamorro, el director del periódico La Prensa, asesinado por la dictadura somocista. También está detenido Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana, también precandidato para enfrentar en las urnas a la dictadura. Miguel Mora, Félix Maradiaga, Arturo Cruz completan el universo, hasta este momento al menos, de los posibles candidatos de la oposición al orteguismo, que hace mucho rato dejó de ser sandinista, que se encuentran detenidos bajo unas acusaciones sobre unos cargos inverosímiles y absolutamente descabellados. Nicaragua, lamentablemente, ha vuelto a convertirse en un feudo familiar, tal como lo fue durante buena parte de su historia en manos de la familia Somoza. La insólita circunstancia de que marido y mujer sean las máximas autoridades del país es en sí mismo una aberración para cualquier sistema democrático creíble. Con excepción de la hija mayor de la vicepresidente Rosario Murillo, Zoila América, que vive exiliada en Costa Rica tras haber denunciado los abusos sexuales y las violaciones que sufriera como menor de edad a manos del dictador Daniel Ortega, con pleno conocimiento y presumiblemente aprobación de su madre, el resto de los hijos e hijas de la pareja presidencial fungen de funcionarios públicos de alto nivel y son además contratistas privilegiados en los ámbitos del petróleo, las comunicaciones, el marketing, la moda y la música. Se ha montado entonces ya el tinglado para el show electoral que tendrá lugar el próximo mes de noviembre, para el cual seguramente estarán ya llenas las urnas con los votos necesarios para asegurar 5 años más a los 14 que ya lleva Ortega en el poder en esta segunda etapa, luego de su derrota electoral de 1990 a manos de Violeta Chamorro. No nos olvidemos que antes ejerció el poder entre 1980 y 1990 a diversos títulos. Hablaríamos, pues, de 29 años de gobierno, muy dentro de la tradición de las izquierdas y derechas autoritarias latinoamericanas. Naturalmente, Ortega se ha inscrito en el club bolivariano y ha adquirido la franquicia del socialismo del siglo XXI, lo que en principio al menos le aseguraría el manto protector de los miembros de tan prestigioso ente. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como varios otros organismos internacionales, numerosos países americanos, la Unión Europea, han expresado su indignación ante la arremetida arbitraria y violenta de la dictadura contra la oposición democrática. Como es normal en este tipo de regímenes, todas estas expresiones son olímpicamente ignoradas o cínicamente refutadas con argumentos ridículos. ¿Quién sabe si el llamado del gobierno mexicano y del argentino
a sus embajadores en Managua para que informen a sus gobiernos sobre las graves violaciones a los derechos humanos y el ataque descarado contra la oposición, vaya a hacer alguna mella en la determinación de la dictadura para quedarse en el poder a cualquier costo. Un gobierno que está dispuesto a masacrar a su propio pueblo, como lo hiciera la dictadura orteguista hace 2 años, cuando asesinó a más de 500 jóvenes por protestar contra un régimen profundamente corrupto e inepto, no se va a detener ante palabras cuando tiene a su disposición las armas y quienes están en su abierta condición de cómplices, más que dispuestos a emplearlas contra incluso sus hijos, para seguir recibiendo la sangrienta pitanza del régimen. Cuando la represión alcanza los extremos del horror que se dieron, llegándose a incinerar una vivienda con toda una familia dentro, 2 infantes incluidos, por negarse a permitir que en su techo se ubicaran francotiradores del régimen para asesinar a los jóvenes rebeldes, esperar alguna dosis de ética en semejante régimen resulta ingenuo y hasta cómplice. Qué triste resulta constatar cómo toda una generación que luchó y resistió a la dictadura somocista haya derivado a otra igual o más criminal, pues además de asesinar a las personas, ha logrado matar las esperanzas y los ideales de sus jóvenes. Apena más todavía el que todos los ejemplos de fracaso que una y otra vez exhiben los supuestos redentores socialistas del siglo XXI o de cualquier otro, que terminan siempre en dictaduras sangrientas y en los más trágicos fracasos sociales y económicos que se saldan con la miseria de millones y la huida de los que pueden de la prisión en que sus países se convierten. Y que todo esto no sirva para que las sociedades se den cuenta de la falacia y la mentira de estos mesías y de estos redentores y lo sigan creyendo y apoyando. Se entiende solo por la captura desde hace muchos años de los sistemas educativos nacionales por parte de una ideología perversa ante la indiferencia y permisibilidad de unas élites miopes interesadas únicamente en sus ambiciones de riqueza. Las cuentas que no se pagan y los deberes que no se cumplen, más temprano que tarde, pasan la factura. Muchas gracias. Editorial. No subestimen la relación. Traspaso político y pandemia han dejado en evidencia algunas realidades harto problemáticas, especialmente la polarización de la vida política y la soledad que corre en la vida de muchas personas. Ambas realidades me causan una cierta desazón, pues ignoro la ignorancia, siempre me dio miedo a dónde nos pueden llevar. Hemos pasado de los cambios previstos a los cambios imprevisibles. La fragmentación política e ideológica en la que vivimos cuestiona el mundo compacto de los viejos partidos. Los políticos sobreviven a golpe de coyuntura, dispuestos a pactar con ángeles y demonios, dispuestos a improvisar socios, alianzas y lealtades efímeras, expertos en tejer hilos de encajes y bonillos. No importa el proyecto, importarán los principios, importan las elecciones, los resultados decimales y en definitiva el reparto de la torta del poder. Visto el panorama de la Asamblea, así con la realidad social y económica que nos envuelve, solo Dios sabe qué será de nosotros dentro de 1 o 2 años. Así de frágil es la cosa. En cuanto a la soledad, del tema viene atrás, si bien la pandemia lo ha vuelto más actual y más cruel. Es duro vivir solo, envejecer solo, morir solo, que te entierren sin deudos ni rituales, distantes las penas, los abrazos y las lágrimas. Cierto que hoy vivimos metidos hasta el cuello en una sociedad que ha mitificado lo individual y así poco a poco hemos ido desmantelando el tejido racional. El COVID derramó lluvia sobre lo mojado. Adiós a las reuniones comunitarias, a las parroquias, al té en la cafetería, al deporte colectivo y en muchos casos a los encuentros familiares. El gran riesgo es que la sociedad mala, la que nos aísla y envejece, haya ganado terreno en el Demetrio de una soledad buena, la que nos permite saborear nuestra mismidad y recorrer nuestros espacios interiores. No hace mucho leí
que en el gran parque de la gran ciudad alguien colocó 2 sillas con un cartel que decía "Conversación gratis". Fue el comienzo del Free Conversation Movement, que ha sido y se ha ido expandiendo por diversas latitudes. A pesar del individualismo renaciente en muchos de los que intentan recuperar la salud mental por medio de un diálogo interpersonal, la vida pastoral me ayudó a comprenderlo y la pandemia lo ha dejado aún más en evidencia. No conviene subestimar la fuerza transformadora de una pequeña conversación. La polarización ideológica nos vuelve rígidos e inmisericordios, hasta el punto en el que uno piensa diferente y acaba siendo enemigo que merece ser destruido. Así pasa en la vida política y social. Mi contracenante es muy enemigo, aunque mañana acabe acostumbrándome a él. Todo se vuelve funcional y coyuntural. La falta de relación, de proyecto común y de empatía van mermando la convivencia, el respeto al pluralismo y la tolerancia. ¿Seremos más humanos después de la pandemia? ¿Más capaces de integrar las diferencias y de romper los cerdos que nos aíslan? Estas son las inquietudes y al mismo tiempo los desafíos. Monseñor Julio Parrilla, El Comercio. Despachar desde la cárcel 4 y amenazar a la fiscal Salazar, ¡qué vergüenza! Que el Contralor General del Estado y el Defensor del Pueblo despachen desde la cárcel 4 y la fiscal general del Estado esté bajo amenaza, grafican de manera patética la encrucijada moral de la institucionalidad ecuatoriana. Resulta doloroso que el país éticamente esté en el abismo. El Contralor Pablo Celi guarda prisión preventiva desde el 13 de abril pasado, luego de un mega operativo en el que hubo 25 allanamientos y 8 personas arrestadas en Quito y Guayaquil. El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, está envuelto en un siniestro caso de supuesta violación sexual. Fue detenido tras una denuncia de altercado en pleno toque de queda cuando las reuniones sociales estaban prohibidas. El menosprecio por las leyes de quienes están obligados a hacerlas cumplir socava la democracia. La Contraloría habría devenido en una suerte de lavandería de glosas, desvanecimiento en el argot público. Las evidencias llegaron de Estados Unidos. En 2019, en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, los ecuatorianos Raúl de la Torre y Roberto Barrera fueron sentenciados por lavado de activos. En el proceso, admitieron haber pedido $3.15 millones a un contratista de Petroecuador para intermediar en nuevos contratos. El caso se llama Las Torres y abrió la caja de Pandora. Saltaron nombres: Pablo Celi, Contralor encargado; José Augusto Briones, ex secretario de la Presidencia del gobierno de Moreno, y otros exfuncionarios de Petroecuador fueron involucrados en un proceso por delincuencia organizada. La Fiscalía sostiene que se exigieron sobornos a la empresa No Limit S.A., que vendía maquinaria y equipos a Petroecuador a cambio de desvanecer glosas. Se habla de $13 millones. Una vez detenido, Celi tomó 60 días de licencia sin sueldo que vencieron el 12 de junio y tras contagiarse con COVID-19 pidió licencia médica. Su abogado ha anticipado que tomará 58 días de vacaciones acumuladas porque sigue de Contralor, una afrenta al país. El excontralor Alfredo Corral considera que Celi no puede ejercer su función desde la cárcel. Con él coincide la exfiscal Mariana Yepes, quien manda hoy en la Contraloría, entidad en la que la corrupción o a la que la corrupción habría puesto en acefalía no admitida. Comenzó cuando Carlos Polit fue involucrado en el caso Odebrecht. Su casa y oficina fueron allanadas, pero él había huido. La Asamblea lo enjuició y destituyó en ausencia. En medio de polémicas, el subcontralor de Polit, Pablo Celi, asumió el cargo. Hubo dudas sobre su gestión, pero se ganó la confianza entregando evidencias contra altos funcionarios del correísmo. La semana anterior, por denuncias de supuesta usurpación de funciones, la Fiscalía allanó la oficina de la doctora Valentina Zárate, que estaba a cargo de la entidad. Ella renunció al cargo de subcontralora general del Estado. ¿Quién en realidad usurpa las funciones? ¿Y quiénes son los responsables del incendio de la Contraloría? Desde la misma cárcel 4 en Quito, el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, acusado de supuesta agresión sexual, ha cesado en funciones a la vicedefensora Zaida Rovira, quien lo había reemplazado.
En su lugar, designó a Tania Castillo, delegada de la Defensoría en Carchi. ¿Puede alguien desde la cárcel y bajo sospecha de ultraje a una mujer administrar una administración o una institución llamada a defender los derechos ciudadanos? Lo del defensor del pueblo causa repulsión. Un informe de Primicias da cuenta que para designar a Carrión, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desestimó una denuncia en su contra, pero Julio César Trujillo, que presidía el organismo, dudaba de que tuviese las condiciones para ser defensor y votó en su contra. El informe agrega que en 2017 Carrión golpeó a su pareja, con la cual tiene 3 hijos, pero fue absuelto. 3 años después, ella dice que la denuncia la hizo mientras atravesaba momentos de depresión. La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador exige sea reemplazado. Invocar los derechos humanos de manera selectiva es un aberrante juego del engaño. No hay atenuantes para un defensor del pueblo sin probidad notoria. Los casos del Contralor y el Defensor del Pueblo envilecen al país. La sociedad tendría que reaccionar, al igual que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Asamblea Nacional, que tiene al presidente de la Comisión de Fiscalización pidiendo enjuiciarlos. En la orilla opuesta, las amenazas en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, no pueden ser desestimadas. A ella le han sobrado arrestos para enfrentarse a los poderosos que hoy están sentenciados. Por eso, también tiene poderosos enemigos. ¿Quiénes serán los ciudadanos ilustres que presionan en favor del Contralor, como ella denunció en Twitter? La fiscal respondió al presidente Lasso que no son funcionarios del gobierno actual. Y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, aseguró que los jueces no han sido presionados. Ojalá Diana Salazar revele los nombres. Con la ira y la vergüenza colectiva por estos casos y por tener al alcalde de Quito y a la prefecta de Pichincha con grillete, los someterán al escarnio público. Talía Flores, Primicias. Argentina 1, Uruguay 0. El pasado viernes la Argentina le ganó 1-0 a Uruguay, dentro de la tradicional rivalidad futbolística del Río de la Plata, que tiene más de 100 años de historia. Pero más allá del fútbol, cuando vi a las dos selecciones, recordé que ambos países tienen una composición étnica muy similar. El acento uruguayo y argentino son muy difíciles de diferenciar. En los dos países gustan el asado y el ganado, tanto argentino como uruguayo, es muy apreciado en el mundo entero. En ambas naciones se bebe mate y se come el asado con vino. Los apellidos italianos y españoles, especialmente gallegos, son los más usuales en estos dos países y la influencia de la cultura europea en ellos es evidente. El tango es tradición en Montevideo tanto como en Buenos Aires y muchos tangos famosos son uruguayos. Claro está, la Argentina es un país inmenso y el Uruguay es pequeño. Aquella tiene nevados, lagos, incontables recursos naturales, petróleo, minerales, posee montañas que le permiten en sus valles y laderas tener producción de frutas, vinos y muchas cosas más. Y las grandes planicies de la Tierra Baja, sus posibilidades agrícolas son casi infinitas. De hecho, fue la nación de Messi el granero del mundo en épocas de los dos grandes de las guerras. Así, a comienzos del siglo XX, la Argentina fue el primer país del mundo en declarar que había desterrado el analfabetismo y su ingreso per cápita figuraba entre los 6 más altos del mundo. Ha dado varios premios Nobel y hasta el primer Papa americano. El pequeño Uruguay no cuenta con esa generosa naturaleza. Su territorio es menos del 1/15 en su gigante vecino. Toda su tierra es plana, no tienen montañas, ni minerales abundantes, ni las posibilidades que brinda la generosa geografía argentina. Pero ese pequeño país tiene un PIB per cápita hoy que es casi el doble del argentino. No vive en el nivel de conflictividad que caracteriza a su vecino. Tiene estabilidad política, paz social y su imagen de país que va hacia adelante y que no retrocede como lamentablemente lo hace la nación del Papa Francisco. Entre tantas similitudes, ¿cuál es la gran diferencia? Que nunca existió en el Uruguay un proyecto político populista del calibre que instauró Juan Domingo Perón en la Argentina. Esa es la diferencia fundamental. No es la raza, no es el nivel de educación, no es la religión, no son las costumbres. Es el veneno del populismo lo que diferencia a los dos países. Y hoy esa pequeña nación oriental en recursos sí se compara con la Argentina.
Argentina. Tiene un PIB per cápita que dobla al millonario vecino. Un proyecto similar de Perón en la perversividad y la destrucción de la institucionalidad se apoderó del Ecuador hace menos de 20 años. El reto más importante del nuevo gobierno, el cual claramente está dirigido por alguien que no es populista, será hacer entender a esta nación, a este pueblo, que el camino a seguir es otro, y ojalá que viendo el ejemplo de Uruguay y la Argentina, nuestro pueblo comprenda que el veneno del populismo es sencillamente devastador. Logró en 100 años bajar a la Argentina de un país de la élite mundial a un país de tercer mundo. Por Alberto Dajic, El Universo. Yunda, desesperado, colapsa más a Quito. Con tal de mantener su cargo o quedarse con él el mayor tiempo posible, el alcalde Jorge Yunda está dispuesto a someter al municipio de Quito a un estado de parálisis y descomposición institucional de incalculables consecuencias. El recurso que presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral para echar abajo su remoción por parte del Consejo Metropolitano no fue suficiente. Ahora, cuando buena parte del aparato municipal está inmovilizado por la incertidumbre política y la ciudad está al garete, Yunda encontró una nueva argucia legal, una acción de protección alegando que sus derechos constitucionales fueron afectados. En su alegato sostiene que los miembros de la comisión de mesa que elaboraron el informe para la resolución del Consejo no eran imparciales, pues habían expresado opiniones contrarias a su gestión antes de hacerlo. En otras palabras, Yunda insiste en su peregrina tesis, según la cual los concejales son algo así como jueces extraordinarios que no pueden pronunciarse y no como lo que son en realidad, funcionarios electos para fiscalizar políticamente lo que hace el alcalde y el municipio. En su alegato, el alcalde removido sostiene además que uno de los miembros de la comisión de mesa, el vicealcalde Santiago Guarderas, no está habilitado para juzgarlo por ser el beneficiado de su remoción, ya que por ley le corresponderá asumir el cargo de alcalde. La movida de Yunda llega con señales de haber sido concebida y ejecutada mañosamente. Tan pronto como llegó a la ventanilla de la función judicial para ser sorteada entre los jueces, como corresponde a una acción por derechos constitucionales, fue etiquetada por un supuesto error como un acto urgente, cuya materia es de violencia contra la mujer y la familia, y recayó en un juzgado de violencia y en la jueza María Belén Domínguez Salazar. Para el vicealcalde Santiago Guarderas, este error resulta muy sospechoso, pues de esta forma el caso no fue sorteado entre todos los jueces como corresponde, sino en un universo pequeño de jueces. La abogada Jessica Jaramillo, una de las dos ponentes de la remoción de Yunda, también encuentra irregularidades en la movida de Yunda. ¿Por qué?, se pregunta, en la carátula del proceso consta que la materia sea violencia contra la mujer y la familia, no materia constitucional, como debería decir. De ser aceptada la acción de protección, la remoción de Yunda decidida por el Consejo podría entrar en un compás largo. Según Guarderas, si la jueza da la razón a Yunda, lo actuado por el Consejo quedaría invalidado, pues la remoción se sustentó en el informe de la comisión de mesa. Incluso el trámite que se sigue en el Tribunal Contencioso Electoral quedaría en suspenso. La audiencia ante la jueza, a la cual deben comparecer los 4 miembros de la comisión, Guarderas, Mónica Sandoval, Fernando Morales y Analía Ledesma, se hará el 22 de junio. Si la jueza, mirando más los deseos de Yunda que la ley, le da la razón, el Consejo podría apelar ante una sala de violencia familiar en la Corte Provincial. Pero Yunda ganaría tiempo, que es, según algunos concejales, lo que está en juego con estos recursos. Eso permite que Yunda pague facturas y compromisos que tiene con las empresas que le apoyaron en campaña, GEINCO en particular. La semana pasada, el nuevo gerente de la empresa de agua potable, Luis Medina, publicó un comunicado en el que decía que esta empresa procederá a pagar contratos que están siendo observados por la Contraloría, es decir, los de GEINCO, luego de haber recibido una comunicación de la Procuraduría en la que se abstuvo de opinar sobre su legalidad.
En realidad, la Procuraduría dijo en su informe que no se puede pronunciar sobre los contratos mientras estos estén siendo analizados por la Contraloría. Mientras tanto, en el municipio existe una suerte de paro de brazos caídos, según dijo a Cuatro Pelagatos Lorena Berresueta. Ella es funcionaria de la Subsecretaría de Educación y renunció hace 2 semanas junto a otras 6 personas porque en su dependencia nadie tomaba decisiones e incorporan personal pensando en acuerdos políticos para salvar a Yunda. En la Secretaría se reemplazó precisamente a una antigua funcionaria por Patricio Avilés, un incondicional de Yunda que hace nombramientos políticamente útiles al alcalde removido. Esto se repite en otras áreas. Las bibliotecas municipales se han quedado sin titular, así como la dirección de parques. La situación de la empresa del metro no puede ser más angustiante. La obra sigue sin que se decida, luego de 2 años de vacilaciones, cómo operarlo. Yunda, entre tanto, cultiva su imagen, tratando de aparentar que todo marcha normalmente. Se dedica a inaugurar, con gran ruido mediático, obras como una cancha en la ferroviaria, con un valor que no llega a los $5.000, o un adoquinado de pocas cuadras en Chilibulo. En las sesiones del Consejo mantiene una guerra psicológica con los concejales que lo removieron. Pretende ignorar lo que sucede, afirma que es víctima de violencia política y se niega a aparecer en la cámara del Zoom durante las sesiones virtuales como le piden los concejales. Al menos por ahora, Yunda lleva las de ganar en su disputa con los concejales. Martín Pallares, Cuatro Pelagatos. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.